ahorita estamos disfrutando de no ir a la escuela, pero por algo estamos aquí, queremos oír la voz de Dios. Quieres escuchar la voz de Dios, ¿verdad? No la voz de la hermana, porque está fea o porque se puede equivocar, porque es humana, porque tiene muchos defectos, porque es imperfecta. Es la voz en la palabra de Dios, es esta voz en la palabra de Dios. Por eso nos estamos basando en la palabra de Dios. Entonces, si yo no le doy complacencia a Dios, bueno, tengo que trazarme metas y decir a partir de hoy, 16 de julio del 2011 a las 7:32 de la noche, quiero hacer un compromiso con Dios, ¿verdad? Quiero hacer un compromiso con Dios. ¿Estás dispuesto a hacer un compromiso para con Dios? No es para los hermanos de la primera, ni los de la segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, no. Es para con Dios, ¿sí? Entonces, siendo humano, fíjate bien, ya lo repetimos, ¿verdad? Siendo humano, Jesús se descompone de todo lo que él pudiera haber hecho en ese momento en que él estaba en la cruz, pero no lo hizo por obedecer, dijimos, a Dios. Agradaba a Dios él en todo. Y ¿saben una cosa? Solo los que tienen comunión con él pueden conocer las estrategias para agradar a Dios. ¿Sabes eso? Solo los que tienen comunión con Dios pueden conocer las estrategias de Dios. ¿Sabes por qué? Es como cuando tú tienes un amigo íntimo, una amiga íntima, que a veces son contados con nuestros dedos de la mano, ¿verdad? Los amigos íntimos o los amigos especiales, ¿verdad? Así también el Señor Jesús quiere que nosotros seamos amigos de Él, porque a veces nos desviamos y como jóvenes tienen muchos recursos de dónde tomarse y de ahí agarrarse y de ahí decir, ay, pues es que ella me oye, ella me entiende, ella sí está en mi problema, pero no nos damos cuenta que Dios nos está hablando, ¿verdad? Que Dios nos está hablando a través de nuestros días. Ya lo mencionamos ahorita hace ratito, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? En este libro, bueno, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Es un pastor bautista, Charles Stanley, ¿verdad? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Tiene las maneras basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? La primera acción para poder escuchar la voz de Dios es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios yo puedo escuchar su voz. A través de la palabra de Dios. Si yo no leo la Biblia, ¿puedo escuchar la voz de Dios? No la puedo escuchar. Por eso es bien importante alimentarme de la palabra de Dios para cuando venga el maligno poder yo desecharlo, poder yo decirle no. Como cuando el Señor Jesús estaba siendo tentado por el maligno. ¿Cuántas veces fue tentado por el maligno el Señor Jesús? ¿Cuántas veces fue tentado el Señor Jesús? Cuando estuvo en la tierra. ¿Ven que es bien importante leer la palabra de Dios? Fue tentado 3 veces, ¿verdad? El Señor Jesús. Pero ¿con qué le decía al maligno, a Satanás? ¿Con qué manera o de qué manera él le decía? ¿De qué manera él lo atacaba? Cuando el maligno le decía, eres hijo de Dios, que estas piedras que se conviertan en pan, ya tienes tanto tiempo sin comer. Cuando Satanás le dijo, ¿qué le contestaba al Señor Jesús? Escrito está. Entonces, la palabra de Dios será poderosa. Claro que es poderosa, joven. Claro que es poderosa. Por eso es bien importante que te alimentes de la palabra de Dios. Aunque sea antes de que te levantes, al levantarte, ¿verdad? Lee una palabra de Dios y la palabra de Dios va a penetrar tu corazón y va a, fíjate bien, la circunstancia que se te va a presentar en ese día va a ser de acuerdo a lo que tú leíste. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene preparado todo tiene control, de todo tiene control. Pero por eso es bien importante. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? La primera es por medio de la palabra de Dios. La otra es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Y si tú, joven, no platicas con Dios, porque muchas veces, ¿verdad? De tanto ruido que tengo en mi cabeza, ¿verdad? De tanto ruido, tanta cosa que tengo en mi cerebro, no pongo atención a lo que Dios me está llamando. Por eso es importante yo tener comunión, una relación, así como tienes relación con tus amigos.
Y yo te dije, no, vamos a parar aquí y vamos a esperar al de seguro, a ver qué hacen. Seguí esperando. En lugar de yo regresar y ir al trabajo. ¿Cuántas llamadas me hace Dios? La segunda. Primero, dije mentira. Segunda, me chocaron. La tercera, perdí la amistad de esa persona. Y la cuarta, no me vino la prenda a mi mano. ¿Cuántas veces te llama el Señor? ¿Y uno qué hace? Desobedece y desobedece y desobedece y desobedece y no actúa a escuchar la palabra de Dios con atención. ¿Verdad? No actuamos para escuchar la palabra de Dios con atención. Entonces, mis hermanos, debemos de ser, ¿verdad?, listos para poder escuchar la voz de Dios. Cuando se me presenta una circunstancia que es no, el Señor, o sí, o espera, como dicen ahorita, es la voluntad de Dios. Pero para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que tengo que hacer, ¿cuál es la primera acción para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué tengo que hacer? La palabra de Dios. Dime la palabra de Dios. ¿Es de Dios? ¿En qué pasaje, hermana, se puede usted pasar para poder decir que esa es la voluntad de Dios? Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Si algún joven puede compartir este pasaje bíblico, por favor. Filipenses 4:8. Si yo puedo discernir, comprender que es para bien lo que me está, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, lo que voy a actuar, lo que voy a ayudar. ¿Cómo dice, hermanita, por favor? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Muy bien, gracias. Lo que estoy haciendo es que está limitado porque hay mucha confusión en los jóvenes. Es que quiero ir a Zumba, parecer joven acá, ¿verdad? Necesito ir a Zumba. Imagínate, es honesto, es puro lo que estoy tratando de hacer, es digno de alabanza el ir a Zumba. En esto debo de pensar. Entonces, nada más, yo recuerdo unas palabras de una hermana cuando éramos jóvenes que también había la curiosidad por ir a conocer estos lugares, ¿verdad? Nos decían, ay, hermanita, si el Señor Jesús se encontrara en ese lugar,
debemos de detenernos y reflexionar, pensar que esos no son los pensamientos que a Dios les agrada. ¿Por qué? Porque si tu papá o tu mamá te están diciendo algo que no hagas, es para tu bien. Y si tus padres quieren algo bien, imagínate, Dios no querrá algo mejor para ti. Claro que sí, Él tiene, por eso te digo, planes perfectos y maravillosos para tu vida. Por eso debes de aprender a, pues, espera en el Señor. La carne es débil, ¿verdad? La carne es débil. ¿Qué le decía el Señor Jesús? Leamos, por favor, ¿cómo dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es difícil decirle al Señor eso cuando tú estás aferrado, cuando estamos aferrados a algo que deseamos, a algo que queremos, y decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto tiempo, Señor, estoy en la agonía? Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso quiere decir obediencia. Obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Fíjate bien. ¿Desde cuánto tiempo? Ahorita fíjate que la hermana nos invitó, ¿verdad? A que orar de rodillas, decía ella. ¿Desde cuándo no nos ponemos de rodillas con el Señor? ¿Desde cuándo no nos arrodillamos con el Señor? Fíjate, cuando nos arrodillamos ante Dios, nos entregamos a Él con toda la devoción. Les traigo un ejemplo. Y Él derrama su amor en nuestro ser. Si yo voy a llenar, fíjate bien, ese vaso, es agua con color, porque le puse agua, no es lo que tú crees, es esto, no. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo, fíjate bien, se tiró el agua ahí? No se tiró el agua. ¿Y pasó algo? No pasó nada. Pero cuando sobresaturo yo el vaso, ¿qué pasa? Se derrama. Y ahí hay si yo lo hubiera derramado en la mesa aquí, hubiera empezado a limpiar, ¿sí o no? Hubiera empezado a limpiar algo que llama la atención. Cuando yo estoy saturada, sobresaturada de la relación con Dios, sobresaturada de la presencia de Dios, sobresaturado de la necesidad de que yo refleje a Dios, eso va a ser muy notorio un joven. Y eso yo creo que es una de las grandes necesidades de los jóvenes de hoy en día. Esa es una gran necesidad. El resultado es que Dios pone en nosotros, cuando yo estoy sobresaturada de todo eso que acabo de mencionar, de la presencia, del amor, de la relación, va a poner en mí una pasión por la obediencia. Y ahora sí, yo voy a empezar a hacer la voz de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, porque va a haber una pasión. ¿Sabes lo que es una pasión? Algo extremo que yo voy a realizar, ¿verdad? Algo extremo que yo voy a realizar. Bueno, amas a Dios, amas a Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿cuánto lo amas? Si te preguntaran en una escala ahorita, ¿cómo lo pudieras demostrar? Estando aquí, sentadito, viendo el calor, es un inicio hoy. No estamos criticándolos ni estamos aquí para chicotearlos, al contrario, yo te dije